Buenos días, compartimos el reporte número 69 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. En el día de la fecha y con la obtención de datos a partir del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, desde efectores públicos y privados que atienden a las personas desde el punto de vista clínico y laboratorial, confirmamos 2.758 casos, con un incremento respecto a la fecha de ayer de 89 casos. Esto lo que nos da es una relación cada 100.000 habitantes de 6,1 casos. El 51% son afectados varones, el 49% mujeres y la edad media es de 44 años. Las personas fallecidas hasta la fecha son 129, en las últimas 24 horas se agregaron 7 casos, lo cual nos genera una tasa de letalidad entre la relación de los fallecidos y los casos de 4,7%. y una tasa de mortalidad general por millón de habitantes de 2,8 fallecimientos por cada millón. La edad media que afecta a nuestra población fallecida es de 72 años. El 31% de los casos confirmados se relaciona con viaje, el 36,3% se relaciona con un contacto, con un caso sospechoso confirmado de coronavirus y el 17,3% es de transmisión comunitaria. Esta transmisión comunitaria la estamos observando en el área metropolitana de Buenos Aires, en la provincia de Chaco, la estamos observando en la zona de Santa Fe, en su capital, en Rafaela, en Rosario, la estamos observando en ciudades de Río Negro, como es en Bariloche, Choel, Catriel, en Chipoleti y en Ushuaia, en Tierra del Fuego. La transmisión local, en conglomerados, la observamos en la capital de Córdoba, Altagracia, Río Cuarto y en Neuquén, en Loncopué. 22 son las provincias que han confirmado casos en base a su evaluación, 127 los pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 685 ya son pacientes, personas que han sido dados de alta, de los cuales 533 tienen una alta definitiva y tenemos a 152 personas con altas transitorias. 23.976 personas han sido descartadas como casos en un 97,8% con análisis de laboratorio realizados por la red y el resto por criterios epidemiológicos. 30.942 son los test de diagnóstico que se han realizado de coronavirus en nuestro país, en una red de 142 laboratorios públicos y privados, de los cuales ya 77 han realizado cada uno por lo menos más de 10 determinaciones de coronavirus. Esto lo que nos genera es una relación de 682 test por cada millón de habitantes y el porcentaje acumulado de positividad sigue descendiendo, se encuentra en 10,2. La información a nivel mundial, para poder contextualizar, tenemos que decir que la cantidad de casos confirmados en nuestro planeta es de más de 2 millones de personas, 2.074.529 exactamente, 130.378 son los fallecidos y en nuestro continente americano la cantidad de casos confirmados es de 743.697 y 33.000 son los fallecidos. Agradecemos a todos los trabajadores de salud que nos permiten, a través de la información que nos brindan, a través del Sistema Nacional de Vigilancia, poder tener buena información para la decisión y para la comunicación. Seguimos con parámetros estables, la edad media de los casos 44 años, la edad media de los fallecidos 72 años, el porcentaje entre las personas que tienen antecedentes de viaje, la transmisión por contacto estrecho, la transmisión por conglomerado y comunitaria también sigue en forma estable, 127 personas en terapia intensiva sin tensionar el sistema de salud y las terapias intensivas específicamente, sigue aumentando el número de recuperados de 666 de ayer a 685 hoy, las personas que han superado en forma exitosa la infección por coronavirus y descentralizando el diagnóstico y trabajando con las jurisdicciones, con el sector público y el sector privado, ya llegamos a 682 test por millón de habitantes. En este sentido, hay 2 o 3 mensajes claves. El primero es que
El doctor Costa contó que el porcentaje de positividad sigue disminuyendo, que estamos compartiendo parámetros epidemiológicos y de utilización del sistema de salud estable. Lo que no tenemos que hacer es pensar que ya está, que ya ganamos y que ya no hay que seguir reforzando o redoblando el esfuerzo, porque estamos en un momento bisagra, estamos empezando a administrar el aislamiento social preventivo obligatorio, estamos planificando excepciones en la cual va a haber más personas circulando y los mensajes son que tenemos que aportar y trabajar desde los sectores que van a iniciar actividades y desde lo individual, cada una de las personas que forma parte de esos sectores y siempre con las actividades esenciales que teníamos autorizados a realizar desde el principio, las medidas de prevención que se vienen recomendando desde el primer día. Y la medida de prevención más importante que estamos preocupados que se desestime es que si tenemos síntomas no los subestimemos y tengamos contacto en el sistema de salud. Todas las personas que forman parte de los trabajadores y las trabajadoras esenciales, incluyendo el personal de salud, si presentan síntomas, debemos contactar para el sistema de salud para definir si cumplimos la definición de caso y si debemos hacernos el test y quedarnos en nuestra casa en este aislamiento ya sanitario, si somos un caso sospechoso o un caso confirmado, y todas las personas que salgamos tener estas medidas de lavado de manos, del distanciamiento físico, del toser y estornudar cubriéndonos las manos con el pliegue del codo, limpiar las superficies y airear los ambientes. Si hay alguna persona asintomática o que está iniciando síntomas, cumpliendo estas estrategias, cumpliendo estas medidas, minimizamos la posibilidad de transmisión. Es muy importante recordar esto, sobre todo en los próximos días y donde vamos a ver un aumento de circulación. Por supuesto que esto tiene que ir acompañado de una estrategia de testeo que pueda dar respuesta, sabiendo que seguramente vamos a empezar a tener un aumento del número de casos y el desafío es que esas personas que se confirmen, que se queden en su casa, se aíslen y minimizar la transmisión. En el trabajo multidisciplinario y multisectorial, una de las cosas importantes que pasó esta semana que terminó es una reunión que convocó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el jueves 16, en una comisión de expertos de bioética. Para el Ministerio de Salud es clave tener esa mirada, esa visión que acompañe este proceso, que acompañe los dilemas éticos que se pueden presentar en este camino, que tenga también una mirada de derechos humanos y siempre saber que la ciencia no se disocia de la ética ni de la promoción de los derechos y cómo podemos trabajar para tener una fortaleza y una mirada en ese camino. Así que la idea es compartir en este momento esa mirada. Muchas gracias. Buen día. Nosotros pensamos claramente que la bioética, desde esa perspectiva de los derechos humanos y con una perspectiva de género, claramente puede coayudar a mejorar las estrategias sanitarias, a mejorar las medidas que se tomen desde el Ministerio. Y tenemos evidencia suficiente para decir esto. Si nosotros observamos en estos pocos tiempos, en estos meses del transcurso de la pandemia, observamos que aquellos países que tomaron decisiones sanitarias divorciadas, digamos, de esos principios bioéticos, divorciadas de la promoción de derechos, vemos, digamos, de alguna forma, trágicamente, cómo en esos países hay mayor cantidad de infección, mayor cantidad de personas enfermas, mayor carga de sufrimiento y mayores muertes evitables. Entonces consideramos que la bioética puede ayudar a sostener estas medidas y a sostenerlas en el tiempo y generar convicción en la comunidad de que es la mejor alternativa posible las medidas que se tomen. En este sentido, yo creo que la epidemia también plantea un gran desafío en las estructuras sanitarias porque de una atención centrada en el paciente, claramente tenemos que transmutar a una atención centrada en la comunidad. Y desde la bioética también, desde la bioética hospitalaria, clínica tradicional, tenemos que pasar a pensar en una bioética comunitaria. Y para esto creo que es muy importante pensar en aquellos principios que regulan o que orientan la salud pública. Estos principios básicamente podríamos decir que son el respeto por la dignidad personal, la justicia, la solidaridad y la confianza pública. Pero como todos los principios que son generales, son aspiracionales, nosotros pensamos que deben tener posibilidades de uso, es decir, que le sirvan a la gente, que sirvan para que realmente podamos vivir mejor. En ese sentido, por ejemplo, el principio de respeto por la dignidad personal nos obliga a nosotros y a los funcionarios públicos
a considerar a cada persona como portadores de dignidad y no de precio, como seres únicos e irrepetibles, como fines en sí mismos y no nunca como medios. Estrategias de salud pública bien orientadas quizás pueden fracasar cuando desde presupuestos subyacentes se piensa que determinados grupos vulnerables, por ejemplo, son portadores de un saber equivocado o tienen incapacidad para ejercer sus derechos o tienen dificultades de autonomía. Y esto se ve claramente, por ejemplo, con grupos vinculados a la pobreza o a adultos mayores. Y esto genera claramente decisiones sanitarias ancladas en la discriminación, que se pueden llamar viejismo, edaísmo o la porofobia en el caso de la pobreza. Y también tenemos aquellos principios que tienen alcance más general en las políticas sanitarias, como son la justicia, la solidaridad y la confianza pública. Nosotros creemos que la bioética y la promoción de derechos pueden promover una adhesión social mayor a las políticas vinculadas al aislamiento social preventivo y obligatorio. En la medida en que estos principios puedan desarrollar, pensar en una construcción colectiva, pensar en ayudar a aquel que más lo necesite, y en donde la solidaridad en contextos de cuarentena se plasma en el convencimiento de que esa cooperación social es necesaria. A mí me gustaría que la cuarentena tenga más adhesión social por convicción que por la amenaza de la sanción penal, ¿no? Y esto creo que en estos momentos, cuando quizás necesitemos continuar con algunas limitaciones de la libertad ambulatoria, es muy importante que se consideren estas cuestiones de justicia y de solidaridad. Otro ejemplo concreto, justicia. Las instituciones de salud tienen que intentar repartir con equidad las cargas que imponen las estrategias de salud pública. Aquellas personas, yo tengo presente, por ejemplo, donde quizás el aislamiento social preventivo y obligatorio es una quimera, en aquellas barriadas, en aquellos sectores populares, yo creo que la actividad sanitaria pensada con justicia tiene que ver con brindar condiciones dignas de aislamiento a esas personas. Eso es un imperativo ético, pero también al mismo tiempo es una estrategia racional de salud pública. Para terminar brevemente, también creo que la epidemia, como todas las epidemias, significan un momento trágico, pero también significan una gran oportunidad. Y yo creo que en este momento esta epidemia es una gran oportunidad para relanzar la convicción de tener una salud pública robusta, de alcance universal, anclada en la solidaridad, en la justicia y en la equidad. Esto es esencial. No esperemos otra epidemia para estar convencidos de esto. Y en lo personal, en las relaciones nuestras, en la cotidianeidad, quiero recordar a un gran maestro, Carla, de la ética y de la vida, que nos decía, ética es muy simple, ética es el otro. Y si nosotros tenemos esta convicción de que la ética es el otro, para esta epidemia y para las próximas vamos a tener un convencimiento muy claro de que nadie se salva solo. Estamos trabajando también con esa mirada. Desde el primer día se informó que el Estado Nacional había tomado medidas oportunas y medidas importantes y que está trabajando con los estados provinciales, los municipios. Siempre se incluye también a los barrios como actores fundamentales en este abordaje particular, a los barrios que viven en situación de hacinamiento, y el rol de cada una de las personas como también actores fundamentales en relación a lo que hagamos. Cada uno va a determinar y cada una va a determinar cómo nos pueda ir en esta epidemia, y nosotros en este trabajo desde el Estado Nacional hasta cada ciudadano y cada ciudadana confiamos en el rol de cada uno, desde la información, desde la recomendación basada en la evidencia, con empatía y con respeto. Y queríamos terminar con una frase que el doctor Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud, dijo al principio de la pandemia: es tiempo de hechos, no de miedo, es tiempo de ciencia, no de rumores, y es tiempo de solidaridad, no de estigma. Muchas gracias.